Esto es Divino Maestro, el programa donde el Maestro nos muestra los tesoros de su sabiduría y nos da a conocer al Padre. Conducido por Madre Rocío, discípula de Jesús. Divino Maestro, contemplando el rostro de Jesús en nuestro andar. Iniciamos. Abre las puertas de tu corazón y pídele al Señor. Les saludamos con una gran alegría. Soy la Madre Rocío Arias, discípula de Jesús, en su programa Divino Maestro. Un programa donde juntos aprendemos a seguir los pasos de Jesús como sus discípulos, como todo cristiano, como todo bautizado. Todo bautizado tiene que seguir los pasos de su Maestro si quiere llegar a crecer hasta la estatura de su Maestro. ¿Por qué siempre decimos eso? ¿Por qué deseamos crecer hasta la estatura de nuestro Maestro? Pues porque deseamos llegar hasta su hogar, hasta el cielo, es decir, nosotros queremos estar con Él durante toda la eternidad. Por eso la tierra es un lugar, el mundo, nuestra vida es un lugar, una escuela, un lugar donde venimos a aprender a amar, aprender a perdonar, aprender a todo lo que nos enseña nuestro Señor en su Evangelio. Ponemos también toda nuestra inteligencia, nuestra voluntad en llevar a cabo esa misión, ¿sí? Entonces, aquí a veces nos matamos por andar buscando la felicidad y realmente sí, pues es parte de nuestra vida. La felicidad es Dios, pero no se nos olvide que este es un lugar de paso, un lugar donde venimos a aprender a ser felices, donde no encontramos la felicidad completa, plena, pero sí venimos a buscarla, a encontrar el camino que nos lleva a la felicidad. Entonces, por eso este programa es enseñanza porque nos ayuda a aprender, ¿sí?, a seguir los pasos de nuestro Maestro, de nuestro Maestro de Maestros, el Señor Jesucristo, ¿sí? Bueno, entonces hemos estado hablando en el pasado programa que en muchas ocasiones nosotros decimos qué es lo que anda mal en el mundo, porque nuestra plática, nuestro compartir siempre es lo mismo, ¿verdad? El mundo está mal, está mal las familias, está mal el gobierno, está mal la policía, está mal todo. Y bueno, dice un teólogo que nosotros debemos de caer en la cuenta que las dos palabras que debemos de contestar cuando nosotros nos preguntamos y cuando comentamos el mundo está mal es yo estoy mal, yo mismo estoy mal, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que tener en cuenta esto, ¿sí? Y esto es precisamente la esencia de la confesión que hacemos. Yo estoy mal. Cuando yo tomo en cuenta esto y caigo en la cuenta de que yo soy el que estoy mal, yo mismo estoy mal, entonces empiezo a hacer un cambio, ¿sí? Es decir, cuando yo le echo la culpa a cualquier persona, a todas, a las circunstancias, a las personas, a todo lo que me rodea, y hasta al mismo Satanás, ¿sí? Es decir, me obligó a hacerlo, lo hice porque me impulsó, porque me tentó todo esto, entonces no vamos a crecer, vamos a seguir estando igual. ¿Por qué? Porque como los demás tienen la culpa, yo no tengo la culpa, entonces los que deben de crecer son los demás, los que deben de cambiar son los demás, los que deben de llevar a cabo un cambio en su vida son los demás, no yo. Sí, entonces imagínense cuando nosotros esperamos siempre que el otro crezca, que el otro cambie, que el otro de verdad haga algo para que lleve a cabo un cambio en su vida, pues no vamos nosotros nunca a avanzar, ¿sí? Así que esto es lo más importante. Entonces necesitamos valor para arrodillarnos en un confesionario y acusarnos de cada pecado concretamente, es decir, yo necesito valor para humillarme y confesarme y decir, me acuso de esto, ¿sí? Entonces, todo esto es lo que nos hace tener una relación con Dios
va a depender de eso mi relación con Dios, ¿sí? Todos deseamos conocer la cercanía de Dios. Todos deseamos tener su ayuda, su amor, su ternura, llevar una relación íntima con Él, ¿sí? Pero esto, cuando inevitablemente nosotros nos vemos pecadores, nos vemos que hemos fallado, pues nosotros tenemos que humillarnos para acercarnos a su santidad humildemente, ¿sí? Porque, bueno, pues ya habíamos dicho esto, que los grandes hombres que se han acercado a Dios, que han visto su santidad, pues no pueden menos que decir, soy un pecador, ¿verdad? Entonces, el pecado no está allá afuera, es en lo más profundo de mi corazón, ahí está el pecado. Es decir, del corazón, de lo profundo de mi corazón proceden los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los falsos testimonios. Todo esto procede desde lo más profundo de mi corazón. Eso lo encontramos en Mateo 15, 19. Entonces, pues, ¿qué anda mal en el mundo? Pues soy yo, ¿verdad? Soy yo, ¿sí? Entonces, yo tengo que tomar conciencia de que tengo que empezar a cambiar. Y para empezar un cambio, pues yo indiscutiblemente tengo que acercarme a Dios humildemente para pedir su misericordia, para yo confesar mis pecados, ¿sí? Pero fíjense que en este tiempo nos encontramos con algo tremendo, una gran, de verdad, como podemos decir que es un pensamiento o ya una manera de ser de las personas, que ya no hay pecado para ellos. Para la mayoría de las personas, la palabra pecado ha quedado fuera de sus vidas. Ya no se le llama pecado a las faltas, ya no se le llama pecado a nada. Es decir, todo se vale, todo se puede llevar a cabo, ya no hay pecado. Es más, la palabra pecado ha quedado fuera, ¿sí? Se le dice una debilidad, se le llama una falla, se le llama algo diferente, pero no pecado, ¿sí? Y ese es precisamente lo más grave que nosotros podemos tener, ¿sí? Bueno, y bueno, pues como dice San Pablo, dice, es decir, la paga del pecado es la muerte. O sea, aunque nosotros le digamos falla, aunque nosotros le digamos debilidad, o diferentes, a lo mejor, ideologías, o podemos decir, a lo mejor, género, un diferente género. Es decir, yo tengo un diferente género, soy género transgénero, soy género, mi mente es mujer y mi cuerpo es hombre, o mi cuerpo es mujer y mi mente es hombre y mi corazón no sé qué es. Entonces, todo eso podemos nosotros decirle de una manera como yo quiera, pero la realidad es que el pecado me va a llevar a la muerte. Eso es inevitable, ¿sí? La paga del pecado siempre va a ser la muerte. Yo siempre les pongo este ejemplo, ¿verdad? Que si nosotros tuviéramos veneno de rata, por ejemplo, ¿verdad? Y lo pusiéramos en un frasco y que fuera un frasco de, no sé, de refresco, de algo, ¿verdad? De un jugo. Y lo tuviéramos allí, y entonces llegara a tu hijo o llegara a cualquier miembro de la familia y viendo que es un frasco de jugo, un frasco de refresco, pues entonces se lo tomara. Y entonces, pues por supuesto, inevitablemente que iba a dañar su cuerpo. ¿Por qué? Porque es veneno, lo iba a matar. Entonces, aunque dijera él, pero no puede ser, pues si el frasco era jugo, es decir, es refresco, no puede matarme, no puede hacerme nada, porque el frasco es refresco, es jugo, entonces no puede hacerme nada. Pues no, te tengo una idea, aunque el frasco, aunque la etiqueta diga jugo, aunque la etiqueta diga refresco, aunque el frasco sea diferente, lo que tiene adentro es veneno. Y el veneno siempre va a traer la muerte. Así que la paga del pecado es la muerte. No importa cómo le digamos, no importa cómo lo nombremos,
La paga del pecado siempre va a ser la muerte, ¿sí? Bueno, pues eso debemos de tenerlo en cuenta. Entonces, cuando nosotros nos vemos a nosotros mismos, o aunque no nos veamos, aunque no veamos nosotros el pecado en nuestras vidas, pero si está ahí el pecado, nos va a traer la muerte. Tristemente así es. No es posible que digamos, es que realmente se me olvidó, o no me lo enseñaron con tanta claridad, o definitivamente me perdí en el tiempo y ya no supe que era pecado y no era pecado. No importa, de todas maneras nos va a traer la muerte. Si yo llego a una calle muy transitada donde hay varios semáforos, ¿verdad? Y yo no sé, yo vengo del campo, no sé, definitivamente, y no sé cuándo pasar, y no entiendo las leyes, o no sé que hay algunas leyes de tránsito que yo debo de guardar, por ejemplo, de pasar solamente cuando esté en rojo, si voy caminando, o en verde si voy en automóvil, ¿sí? Entonces, pero si no sé, y yo por equivocación, por descuido, porque se me olvidó, porque vengo de un rancho, porque vengo de la selva, yo paso, si voy caminando en rojo, y definitivamente puede ser que me atropelle. ¿Verdad? Puede ser que encuentre allí la muerte, pues si alguien viene a mucha velocidad y yo paso en rojo, pues lo más probable es que me atropellen. Sí, es una calle muy transitada, sí, son varios carriles. Es decir, así es. Y va a decir, pues que no sabía, pues no importa, las leyes están allí. Es decir, la realidad de las leyes de tránsito están allí, ¿sí? Entonces, pues, es así el pecado. El pecado, aunque yo diga, no es pecado, o le ponga otra etiqueta, necesidad, o transgénero, o género diferente, o qué más les decimos hoy al pecado, ¿verdad? Diferente gusto, diferente inclinación, nosotros le decimos así al pecado. Entonces, aún así, aunque yo le diga diferente, aunque le ponga otra etiqueta, la paga del pecado es la muerte, ¿sí? Vamos a una pausa y regresamos con más en su programa Divino Maestro. Aumenta nuestra fe para que lleguemos a contemplarte eternamente en el cielo. Hacemos un corte y regresamos con más en Divino Maestro. Koinonia necesita de tu apoyo. Si estás en Estados Unidos, haz tu aporte en Yum Yum Donas. Presenta tu donativo por mes de $10 en un sobre con los siguientes datos: nombre, dirección, número de teléfono y fecha de cumpleaños. Una vez entregado el sobre, recibirás una dona y un café. Y por $1 más, llévate el folleto de oración de la palabra eucarística. Yum Yum Donas, ubicado en el 482 West San Isidro Boulevard. Yum Yum Donas, relájate y disfruta de un rico café y una deliciosa dona. Miel silvestre, 100% natural, 100% virgen. Koinonia presenta recetas para una vida mejor. Colesterol: 2 cucharadas de miel con 3 cucharaditas de canela, mezclados con 16 onzas de agua y tomadas 3 veces al día, reduce el colesterol un 10% en 2 horas. Tomado diariamente, elimina el colesterol por completo. Miel silvestre, 100% natural, 100% virgen. Koinonia presentó recetas para una vida mejor. La Parroquia San Juan Evangelista te invita a una cena entre amigos, Proconstrucción Parroquial. Participa, colabora y diviértete. Te esperamos en 2205 J Avenue, National City, California, 91950. Próximo viernes 7 de octubre, a partir de las 7 de la tarde. Reserva tus boletos al 664-375-0980 o al 619-890-4887. Te esperamos, tu participación es muy importante. La Parroquia San Juan Evangelista te invita.
Sammy's Bakery apoyando a Koinonia Radio. Por cada donación que hagas en Sammy's Bakery de $10 o más para el sostenimiento de Koinonia Radio, te regalarán un pan y un café. Solo tienes que entregar tu aportación en un sobre con los siguientes datos: nombre, dirección, teléfono y fecha de cumpleaños, y entregarlo en Sammy's Bakery. Estamos ubicados en 6181 Imperial Avenue, San Diego, California, 92114. Haz tu donación ya. Sammy's Bakery apoyando a Koinonia Radio. Gracias a ti, somos más los que preferimos la radio con valores y la radio que nos forma como verdaderos católicos. Gracias, Koinonia Radio, levantando la voz para evangelizar. ¿Cuál es tu vocación? El Seminario Diocesano de Tijuana te invita a participar de la campaña vocacional Ven y sígueme. ¿Te has preguntado si estás llamado a ser sacerdote, religioso o religiosa? ¿O a casarte para formar una familia? ¿Ser soltero célibe tal vez? Solo Dios tiene la respuesta. Descúbrelo y visítanos en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube como Seminario Tijuana. Y no olvides nuestra página web seminariotijuana.org. Apóyanos compartiendo el hashtag Ven y sígueme. ¿Quiénes somos? Somos Yucat, un programa juvenil de Koinonia Radio, que nace de la necesidad de crear puentes de comunicación entre los jóvenes para ser escuchados, opinar y aprender juntos sobre fe y cultura. Y así ser protagonistas de una cultura de encuentro, diálogo y fraternidad, como nos ha invitado el Papa Francisco. Puedes seguirnos a través de las redes sociales como en Facebook, Yucat Programa Juvenil. Danos like y a través del hashtag Todos Somos Yucat. O en vivo todos los domingos a las 9 de la noche por 800 AM y en tjcatólico.com. Yucat. Contamos con un nuevo punto de venta de nuestra miel de abeja. Se encuentra en Cafetísimo, de la Colonia Cacho, calle Fresnillo 2460, entre Colombia y Dinamarca. En el mismo lugar, la cafetería Haku le obsequia un rico café y un biscotti por su cooperación de 100 pesos o más para Koinonia Radio. Muy estimados amigos en Cristo, en la nueva Catedral de Tijuana, de la zona Río, te ofrecemos un espacio para que preveas el futuro de tus seres queridos, adquiriendo una cripta en la zona del mausoleo de la Catedral. Creo que es justo que no le dejemos cargas económicas a nuestros seres más cercanos, porque en los momentos más difíciles de nuestra vida es bueno tener una mano siempre amiga que te comprenda y además te ayude. Estamos para servirte en las oficinas de la nueva Catedral, enfrente del Palacio Municipal. Te espero. Yo soy el Padre Jorge Chegoyen y que Dios te bendiga. Jesús, Divino Maestro, eres el camino, la verdad y la vida. Ya estamos de regreso en tu programa Divino Maestro. Continuamos con ustedes en este su programa Divino Maestro, y antes de irnos a la pausa veíamos cómo, aún que para nosotros no es pecado ya en este momento, ¿verdad? Que a lo mejor de niños nos enseñaron que eso es pecado, y después ya cuando crecemos llega una mente amplia, como luego dicen, y decimos, no es pecado eso, es una necesidad. Bueno, pues aún así, dice San Pablo, el pecado, la paga del pecado es la muerte, y eso no lo quitamos nadie, ¿verdad? Sí, entonces, pero nosotros a veces es imposible entender el pecado a menos que entendamos antes lo que es la gracia. No podemos entender lo que perdemos a menos que entendamos antes lo que poseemos. Porque la gracia es lo que perdemos cuando pecamos. Es la mayor pérdida que podemos nosotros sufrir. Recordemos que por el bautismo hemos sido hechos partícipes de la vida divina. Es decir, hijos de Dios. Hemos sido incorporados a Cristo, Hijo único de Dios. ¿Sí? Y así nosotros por medio de este bautismo hemos compartido su filiación, como quien dice, participamos en su vida trinitaria, ¿sí? Entonces ese es el fundamento del bautismo, nuestra adopción
en la familia de Dios, ¿sí? Hace unos días fui testigo del bautismo de unos niños, no catecúmenos todavía, pero niños, al fin, ya un poquito más grandecitos. Y yo cómo me gozo, porque yo estoy viendo todo lo que se llevan, el rito del bautismo, cuando los ungen con el crisma, cada uno de los momentos. Y yo siempre me pongo a orar y digo, ¿qué está sucediendo, Señor? ¿Qué está pasando en este momento, en estos niños? Que para ellos a lo mejor es pues simplemente actos, que algo que deben de llevar a cabo y les tienen más importancia la foto y el vestido y que se vea la foto y bueno, los padrinos sumamente guapos y bueno, así muchas cosas, muchos detalles muy triviales pudiéramos decir, que para ellos y nos toca a nosotros, no, ellos no tienen la culpa porque nosotros no se los enseñamos realmente, sí, pero realmente qué está pasando en la vida de esos niños. Y después de eso, cuando ya están bautizados, yo siempre me fijo y su rostro cambia, no que tengan un rostro feo, los niños no tienen un rostro feo, pero aún así su rostro cambia, porque la realidad es que el bautismo, imagínense, es decir, es la entrada a nosotros, ¿sí? Ser parte de, como quien dice, de la familia de Dios, hijos de Dios. Tenemos el Espíritu Santo, bueno, es decir, recibimos esa vida divina que se llama gracia santificante. La recibimos en ese momento de nuestro bautismo, ¿sí? Entonces, allí cuando nosotros somos conscientes de que esa gracia nos hace santos, es decir, sin la gracia santificante yo no puedo entrar al cielo. Sin tener esa gracia santificante yo no puedo entrar al cielo. Así que la gracia santificante es aquella que me ayuda a tener la entrada al cielo, ¿sí? Entonces, por eso es importante que nosotros tengamos en cuenta y meditemos qué es la gracia. La gracia, ya en otro momento vamos a ver que esa gracia, ¿sí? Vamos a ir estudiando un poquito más lo que es la gracia, pero ahorita estamos hablando, dice, de lo que es la confesión, ¿sí? Y para que nosotros podamos entender la gracia, fíjense nada más, debemos precisamente confesarnos seguido. Recordemos que hay efectos de cada sacramento, efectos específicos de cada sacramento, ¿sí? Entonces, pues una de los efectos del sacramento de la penitencia o de la reconciliación, pues es precisamente nosotros darnos cuenta de cuando hemos perdido la gracia, ¿sí? Bueno, voy a leer lo que la reconciliación trae al alma. Es un maravilloso caudal de bienes, ¿sí? Primero, pues infunde en el alma la gracia santificante, o la aumenta, si ya se poseía, devolviendo la amistad con Dios. ¿Cuándo sucede esto? Bueno, recordemos que el pecado mortal, ¿sí? De verdad nos rompe nuestra unidad con Dios y nos quita totalmente la posibilidad. Sí, es la realidad. Hay que decir las cosas como son. El pecado mortal es tremendo porque nos trae, como dice en la misma palabra, la muerte. Nos trae la muerte. Así que nosotros debemos de tener muy en cuenta esto, ¿sí? Entonces, si nosotros estamos en pecado mortal con el sacramento de la reconciliación o de la penitencia o la confesión, como sea más conocido para ustedes, nos regresa la gracia santificante. Es decir, nos reconciliamos con Dios, volvemos nuevamente a estar en amistad con Dios y se nos abren, es literal, se nos abren las puertas del cielo nuevamente. Así que fíjense qué importante es que cuando nosotros estemos en pecado mortal, inmediatamente nos confesemos. O la aumenta, si ya nosotros tenemos la gracia santificante porque no la hemos perdido por pecado mortal, simplemente que nos confesamos porque queremos confesar nuestros pecados veniales y además porque deseamos recibir todos estos efectos de este sacramento, efectos de gracia. Entonces aumenta la gracia sacramental, ¿sí? Si ya se poseía,
y bueno, pues devuelve la amistad con Dios. Eso es lo primero que nos trae la reconciliación. Segundo, perdona los pecados, la pena eterna y la pena temporal, ¿sí? Esta última en todo o en parte, porque ya recordamos un poquito, ¿verdad? Que a esta pena temporal nosotros debemos de restaurar lo que el pecado, nuestro pecado hizo en nuestra vida y sobre todo con Dios, y sobre todo también si hizo nuestro pecado algo en contra de nuestros hermanos, también hay que reponerse, hay que restituirse, ¿sí? Eso también es, pues lo vamos a ver con más detenidamente en otro de los programas. Entonces, la pena eterna es aquella que me condena, ¿sí? Entonces, cuando yo me acerco al sacramento de la penitencia, se quita la pena eterna, ya no me voy a condenar. Pero la pena temporal, ¿sí? Si yo no he restituido todo lo que hice o lo que hizo mi pecado, pues entonces tengo que hacer alguna otra cosa para restituirla, pero ya no me condeno. La pena temporal es la que pudiéramos decir que me lleva al purgatorio, pero no me condena, ¿sí? Podemos a lo mejor ver un poquito más sobre este punto. Regresamos, si no es en este programa, en otro programa. Otra cosa otro efecto, restituye las virtudes y los méritos. Restituye las virtudes y los méritos, porque con el pecado mortal, qué triste que se pierde todo lo que me lleva al cielo. Confiere la gracia sacramental específica, ¿sí? Y ahorita vamos a ver cuál es la gracia sacramental específica. La confesión produce la gracia santificante y borra los pecados, como ya lo hemos dicho, aunque no borra del todo las huellas que el pecado deja en el alma. El apegamiento desordenado a las criaturas, ¿sí? Sin embargo, la gracia fortalece la voluntad, haciéndola más firme y decidida en su lucha contra las tentaciones, ¿sí? Entonces, la gracia sacramental es precisamente esta fortaleza que recibe el cristiano para la lucha interior, a fin de evitar los pecados en lo sucesivo, especialmente aquellos de los que se acusa, ya que con la recepción frecuente de este sacramento se robustece toda la vida espiritual, ¿sí? La gracia sacramental específica es precisamente una gracia para no recaer en los pecados acusados, ¿sí? Esto es una maravilla. Pero bueno, para explicarlo más detenidamente, vamos a una pausa y luego regresamos con más en su programa Divino Maestro. El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es la defensa de mi vida. Si el Señor es mi luz, ¿a quién temeré? ¿A quién o a qué temeré? The Lord is my light and my salvation. The Lord is the defense of my life. If the Lord is my light, who should I fear? Who or what should I fear? El Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré? El Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré? Aumenta nuestra fe para que lleguemos a contemplarte eternamente en el cielo. Hacemos un corte y regresamos con más en Divino Maestro. Jesús, Divino Maestro, eres el camino, la verdad y la vida. Ya estamos de regreso en tu programa Divino Maestro. Estábamos con ustedes en su programa Divino Maestro y estábamos viendo los efectos que hace en nuestra vida el sacramento de la reconciliación. Y bueno, pues son 5 los efectos.
Son 5. Voy a regresar un poquito al número al número 5, ¿sí? Que es confiere la gracia sacramental específica. Sí, es decir, la gracia, recordemos un poquito que cada sacramento nos trae una gracia sacramental específica, aparte de la gracia santificante que nos abre las puertas, ¿sí?, para entrar al cielo. Entonces, esta gracia especial es la fortaleza, ¿sí?, que recibe el cristiano para la lucha interior. Entonces, imagínense, cada vez que yo me confieso, aunque no tenga pecados mortales, ¿sí?, fíjense nada más, aunque mis pecados sean veniales, y si yo me confieso, obtengo esa fuerza para no recaer en los pecados que yo confesé. Fíjense nada más, es como quien dice remedio preventivo contra las sucesivas recaídas en esas faltas, ¿sí? Así que, por el contrario, cuando no se acude a este remedio saludable de la penitencia, resulta más fácil que las dificultades en las que se debate el alma lleguen a apagar o debilitar extraordinariamente incluso la luz de la fe. El alma que no procura salir del pecado con facilidad acaba por negar los fundamentos mismos de la ley moral, tratando así de justificar más o menos conscientemente su actuación. Fíjense, pongo un ejemplo para ver lo que es la gracia santificante, ¿verdad? La gracia santificante que se recibe en la reconciliación y la gracia específica. Cuando yo llegué a la hermandad a ser discípula de Jesús, pues nos decían, vamos a confesarnos cada 8 días. Primero empezamos confesándonos cada 8 días. Santo Dios, yo decía, cada 8 días, ¿y qué voy a confesar? ¿Qué les pasa? Así que las primeras veces yo me acercaba a confesarme y yo, ¿qué voy a confesar? Pues si no tengo pecados, ni tiempo tiene uno aquí de pecado, así que nos tienen todo el horario bien apretadísimo, ni tiempo da de pecar aquí. Pero sucede que, bueno, pues seguí confesándome cada 8 días, y luego ya pues vimos que luego algunos sacerdotes nos decían que hay que exageradas, entonces lo cambiamos a 15 días y bueno, ya se quedó un poquito cada 15 días o cada mes, pero no podemos pasar del mes sin confesarnos, o cada 15 días. Pero lo más maravilloso de todo es que yo empecé a ver mis pecados, mis pecadotes. Cada vez que yo me confesaba y pasando el tiempo, fue una gracia que Dios me dio para tener de verdad la luz y ver en lo que había pecado. Así poco a poco dije, es cierto, en 8 o en 15 días yo hago muchos pecados, muchísimos pecados, pero esa gracia viene solamente, precisamente de Dios. Es una gracia que te da el sacramento de la reconciliación. Y la fuerza, como vemos aquí, la fuerza para no recaer en los pecados, esos que ya te acusaste. Entonces, por eso nosotros sugerimos que la confesión, aunque no haya pecado mortal, se lleve a cabo. Es decir, la confesión debe de llevarse a cabo para nosotros aumentar la gracia santificante que ya tenemos en nuestra vida, ¿sí? Así que la fortaleza para evitar los pecados en lo sucesivo nos viene precisamente de este sacramento de la reconciliación, ¿sí? Y algo muy interesante, bueno, esto es muy interesante lo que dice aquí. Dice que cuando el alma, ¿sí?, está en un continuo pecado y no acude al sacramento de la reconciliación o a confesarse, se va debilitando extraordinariamente la luz de la fe. Se va debilitando hasta que se apaga, hasta que ya poco a poco se va muriendo la fe en el corazón del pecador impenitente que una y otra vez está en pecado.
El alma que no procura salir del pecado con facilidad acaba por negar los fundamentos mismos de la ley moral. Es decir, el pecado mortal no solamente dices, está allí y te va a matar, sino que poco a poco te va alejando de la ley de Dios, de los 10 mandamientos, de las bienaventuranzas, de la caridad, del amor, de todo eso te va alejando. Recuerdo también que nuestra madre, la Madre Isabel, nos contaba un ejemplo que venía en un libro que ella había leído de un joven que se enlistó en las filas de los comunistas, y entonces pues él tenía su líder que lo lideraba y le decía: yo quiero servir al comunismo porque estoy convencido de que es algo bueno para el pueblo. Pero sucede de que a mí todavía me cuesta, yo todavía pienso mucho en Dios y me duele dejar a Dios y me duele pecar y me duele hacer cosas que yo sé que son malas. Entonces el consejo que le dio su líder comunista le dijo: mira, te voy a decir una cosa, peca mortalmente, haz muchos pecados y sigue comulgando. Y sigue pecando y sigue comulgando. Y sigue pecando y sigue comulgando. Y va a llegar un momento en que ya no te duela. Y así fue. Después se convirtió este joven, ¿verdad? Después volvió nuevamente a Dios, pero él dijo que empezó a pecar a hacer grandes pecados y a seguir comulgando. Y hacer grandes pecados y seguía comulgando. Llegó un momento que ya no tenía ningún dolor de sus pecados. Y se fue alejando poco a poco de Dios hasta llegar a cosas horrendas, ¿sí? Entonces, imagínense, es verdad. Cuando yo estoy en pecado mortal y no me acerco a este saludable, saludable manera de perdonar los pecados de la confesión, entonces poco a poco mi corazón se va endureciendo y voy no solamente estando más y más en pecado, sino que con facilidad yo ya niego los fundamentos de la ley moral, y entonces cualquier cosa ya es posible, ya, es decir, no me importa nada, todo se vale en mi vida. Entonces imagínense, por eso es tan importante que yo me acerque a la confesión frecuentemente, ¿sí? Bueno, vamos a una pausa y regresamos con más en su programa Divino Maestro. Jesús me salvó y me perdonó, clavó mis pecados en la cruz, por su gran amor, su vida entregó, por ti y por mí, Él vino a morir. Que mi pecado me estaba acabando, buscaba llenarme de cosas que el mundo a mí me ofrecía, pero no era vida, no tenía alegría, y aún la tristeza a mí me invadía. Pero encontré a Jesús, su amor me transformó, y desde entonces a mi vida Jesús y mi vida cambió, y ahora al Señor le doy mi corazón.
Aumenta nuestra fe para que lleguemos a contemplarte eternamente en el cielo. Hacemos un corte y regresamos con más en Divino Maestro. Fiestas patronales de la Capilla El Señor de los Milagros. Te invitamos a participar con nuestra comunidad. Del 1 al 8 de octubre habrá celebración de la Eucaristía a las 7 de la tarde y la fiesta patronal el viernes 9 de octubre. Con kermés a partir de las 4 de la tarde. Habrá bailes folclóricos, antojitos mexicanos, música y más. La misa solemne será en punto de las 7 de la tarde el 9 de octubre. Y posteriormente la quema de castillo y juegos pirotécnicos. Asiste. Fiestas patronales de la Capilla El Señor de los Milagros. ¡Te esperamos! Contamos con un nuevo punto de venta de nuestra miel de abeja. Se encuentra en Cafetísimo, de la Colonia Cacho, calle Fresnillo 2460, entre Colombia y Dinamarca. En el mismo lugar, la cafetería Haku le obsequia un rico café y un biscotti por su cooperación de 100 pesos o más para Koinonia Radio. Koinonia Radio, 1420 AM. Jesús, Divino Maestro, eres el camino, la verdad y la vida. Ya estamos de regreso en tu programa Divino Maestro. Regresamos con ustedes en su programa Divino Maestro y estamos viendo lo que llamamos la fuerza sanante de la confesión en este año de la misericordia, en este año que es propicio para que nos acerquemos a recibir, a experimentar la misericordia de Dios, que como siempre decimos, no hay un lugar donde se experimenta más su amor, su misericordia, sus brazos que se abren a nosotros, que hincados frente a un confesionario, frente a un sacerdote que nos da la absolución y nosotros sentimos la paz de habernos reconciliado con Dios. Y bueno, un poquito para ir haciendo una recolección de lo que hemos dicho, ¿verdad? Pues nosotros hemos hablado de quién está mal en el mundo, pues caemos en la cuenta que soy yo soy quien estoy mal en el mundo. Y hablábamos también un poquito sobre lo que nos quita el pecado, ¿sí? Lo que nos quita el pecado, hablábamos de la necesidad que nosotros tenemos de entender lo que perdemos con el pecado mortal, ¿sí? Pero para entender lo que perdemos es necesario primero entender lo que tenemos, esa gracia santificante que se nos da en el bautismo y que se va aumentando o se rompe, se quita con el pecado mortal. Y también hemos hablado un poquito de lo que nos da el sacramento de la confesión, ¿sí? Los efectos del sacramento de la confesión. Vuelvo a repetir, primero, infunde en el alma la gracia santificante, si es que se ha perdido por un pecado mortal, o la aumenta, si ya se poseía, si ya son pecados veniales, así devolviendo la amistad con Dios. Número 2, perdona los pecados, la pena eterna y la pena temporal. Esta última en todo o en parte, ¿sí? Un poquito recordando lo que dijimos, que la pena eterna es aquella que nos lleva al infierno, la pena eterna es aquella que nos condena, y esa la tenemos con pecado mortal. Y la pena temporal es aquella que está allí, que recordemos que la pena eterna y la pena temporal nosotros la adquirimos con el pecado, ¿sí? Entonces la pena eterna con el pecado mortal y se quita con la confesión. Es decir, la pena eterna se quita, ya no me condeno. Cuando yo confieso mi pecado, sí, me estoy arrepentida y confieso mi pecado, Señor me perdona y ya se me quita la pena eterna. La pena temporal, es decir, el que yo restaure lo que he hecho, lo que por mi pecado se ha dañado en mí, en mi prójimo, y aún si he pecado contra Dios, entonces esto hay que restaurarlo. Y si no lo restauro,
debidamente aquí, pues seguramente que voy a tener que ir al purgatorio. Luego, número 3, restituye las virtudes y los méritos. Número 4, confiere la gracia sacramental específica. Y número 5, nos reconcilia con la iglesia. La número 1, acuérdense que nos reconcilia con Dios. Eso es lo primero que hace la penitencia, el sacramento de la penitencia. Nos reconcilia con Dios porque hemos perdido la amistad con Dios en el pecado mortal. Lo que nos da el sacramento de la penitencia. Y luego, el número 4, hablábamos de que es confiere la gracia sacramental específica. Vuelvo a repetir, eso es bien importante que lo sepamos. Aparte de la gracia sacramental, la gracia santificante que cada sacramento nos da, aparte, hay una gracia específica de cada sacramento. ¿Sí? Y vuelvo a repetir un poquito para aquellos que nos acaban de sintonizar, y sobre todo porque debemos de saberlo. La gracia que me da la reconciliación, ¿sí? Es decir, es primero que el pecado primero me ayuda a tener un apegamiento desordenado a las criaturas, ¿sí? Entonces la gracia fortalece la voluntad, haciéndola más firme y decidida en mi lucha contra esas tentaciones, ¿sí? Entonces fortalece la vida del cristiano en su lucha interior, a fin de evitar los pecados en lo sucesivo, especialmente aquellos de los que se acusa, es decir, los que ya hizo, ya que con la recepción frecuente de ese sacramento se robustece toda la vida espiritual, ¿sí? Entonces esa gracia me ayuda para no recaer en los pecados acusados, ¿sí? Es como un remedio preventivo que me ayuda a de verdad a salir del pecado, ¿sí? Y hablábamos también un poquito como el estar en este pecado nos lleva a debilitar la fe, ¿sí? Damos aquel ejemplo de aquel joven que quería unirse con al régimen comunista, y como le dijo su jefe que comulgara y pecara, y poco a poco se iba a ir la fe alejando de su corazón. Y así es. Tristemente, ojalá y que fuera nada más que no se confiesan las personas, las jóvenes. Ahorita es tan difícil que un joven no digo que todos, gracias a Dios, yo conozco muchísimos jóvenes que son jóvenes virtuosos, luchando con sus pecados, luchando con todo lo que es la vida de juventud, pero deseando servir a Dios, los jóvenes de la comunidad simplemente, ¿verdad? Y los jóvenes, muchos otros jóvenes que yo conozco, que son jóvenes que quieren de verdad tener la vida de Dios, pero hay otros que yo conozco que ya se han alejado, poco a poco se fueron alejando de la iglesia, su corazón se ha endurecido de tal manera que ya no, y empiezan a atacar la iglesia. Eso es lo más tremendo, lo que decimos aquí, que el alma no solamente empieza por negar los fundamentos mismas de la ley moral, entonces todo empieza a ser normal, y lo tenemos muy claro, ¿sí? Lo que antes para nosotros era una falta muy grave, un pecado, las desviaciones, ¿verdad? Ahora todo el mundo dice es lo normal, lo que decíamos al principio. Ahora el pecado ya no se le llama pecado, se le pone una etiqueta de deseo, de inclinación, otros gustos, no sé, necesidades, pero pecado ya no se le dice. Pero el pecado es el pecado y te va a llevar a la muerte. La paga del pecado es la muerte, ¿sí? No se nos olvide esa frase de San Pablo, que es tremenda, ¿verdad? Porque es la realidad, ¿verdad? Así que todo esto que nosotros estamos viendo es lo que nos trae el sacramento de la reconciliación. Precisamente cuando ayer decía, ¿quién me va a condenar? Me va a condenar el espejo, el que yo veo en el espejo. Yo mismo me condeno, Dios no me condena. Yo decido condenarme, ¿verdad? Es decir, yo decido condenarme o no condenarme. No es Dios quien me condena. Dios quiere la salvación de todos los pecadores. Dios quiere que el hombre se convierta y se salve,
que el pecador se convierta y se salve. Esa es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que todos nos salvemos. Entonces, ¿quién se va a condenar? Yo decido. Esa libertad tan hermosa, que esa libertad, pero a veces tan peligrosa, ¿verdad? La voluntad, ¿verdad? Que es mi voluntad y que Dios me la da como un tesoro, como algo maravilloso y que me respeta enormemente, de tal manera que si yo no le abro la puerta de mi corazón, no va a entrar jamás. Yo tengo que abrir la puerta de mi alma, de mi corazón, para que Él pueda entrar. Entonces, ¿quién me va a perder? Yo, nadie más me va a perder, sino solamente yo, ¿sí? Así que pues tengamos en cuenta todo esto y pues acudamos al sacramento de la reconciliación, ¿verdad? Recordemos un poquito que el sacramento de la reconciliación pues es un don maravilloso que tenemos solamente en la Iglesia Católica y que nos lo dan los sacerdotes. Por eso hay que pedir mucho por nuestros sacerdotes, para que tengamos cada día más sacerdotes, más vocaciones. Imagínense, yo no lo voy a vivir, gracias a Dios, ¿verdad? Pero habrá un tiempo que estén tan escasos los sacerdotes que va a ser muy difícil encontrar uno para confesarse. Va a llegar un tiempo, a este paso que vamos, yo no lo voy a vivir. No, yo no lo voy a vivir, porque gracias a Dios todavía hay muchos sacerdotes, ¿verdad? Y gracias a Dios yo tengo un confesor, ¿verdad? Aquí, que viene aquí casi a las puertas de mi casa, el Padre Víctor, ¿verdad? Que viene a oficiarnos misa diariamente, un anciano tan respetable por mí, ¿verdad? Tan respetado y que es mi confesor. Entonces, definitivamente tenemos un tesoro en nuestra iglesia, no lo desperdiciemos, porque, pues, imagínense, ahí está la salvación o la perdición, ¿sí? A veces hay que hacerlo, hay que decir las cosas tal y como son. A veces hay que decirlo así porque luego, pues a veces no decimos las cosas abiertamente. El peligro de la posibilidad de perder tu alma, de perder tu alma en el infierno es real ante el pecado mortal. Pues bueno, con eso terminamos este temita de Divino Maestro y quiero dar las gracias a cada uno de ustedes que nos está escuchando. Gracias por toda su generosidad, también a los que fueron al desayuno por Radio Coinonía. Muchas gracias. Pedimos por ustedes, que Dios los bendiga, que Dios les pague su generosidad y seguimos luchando para estar en el aire. Así que recuerden, es cada mes que nosotros necesitamos de su apoyo, tanto en oración como económicamente. Las cuentas de OXXO, pues ahí las tienen, usted puede llamar a nuestros teléfonos y enseguida con mucho gusto se las repetimos. Y a todos aquellos que nos han ayudado, muchas gracias y que Dios les pague con creces. Y a aquellos que pueden ayudarnos y que nos han ayudado, por favor, ayúdenos, que Dios le llene con toda clase de bendiciones. Pues hemos llegado al final de su programa Divino Maestro. Les deseamos todo bien. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Dios les bendiga. Gracias por tu compañía el día de hoy, en este programa donde mostramos el rostro divino de Jesús, del Divino Maestro. Jesús, Divino Maestro, te adoramos presente en la Iglesia, tu cuerpo místico y sacramento universal de salvación. Gracias y Dios te bendiga. Abre las puertas de tu corazón.